solo amarte. No pienses más y amarte. No te preocupes por lo que digan los demás. Fíjense que hablar de este tipo de términos, alienación parental, tiene que ver con una palabra que estamos muy acostumbrados los que gustamos de los temas de extraterrestres, aliens, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Un extranjero, un extraterrestre, alguien que es ajeno a? Tal vez de ahí provenga la expresión. Bueno, ¿qué le parece si mejor lo vemos directamente con el experto que nos va a ayudar a entender este concepto desde el punto de vista legal? El abogado Oscar Díaz está con nosotros esta mañana. Oscar, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. querido Javier, bien, gracias. Pues contento de estar aquí otra vez para platicar de este delicado tema, alienación parental. Bien lo dices tú con lo que haces referencia, tiene algo que ver con eso. Fíjate que este término se acuñó más o menos por allá del 85 por parte de un psiquiatra de alguna manera medio controversial, por decirlo menos, Richard Gardner, si no mal recuerdo, es un hombre que tenía algunas tesis medio disparatadas, algunas con las que hablaban, por ejemplo, de pedofilia y el hecho de que la pedofilia de alguna manera es medio inventada por la población en general y asusada por algunas ideas que la misma población tiene. Es un psiquiatra, era un psiquiatra medio controvertido, pero bueno, nos compartió este término de alienación parental, síndrome de alienación parental, que al tiempo pues ha venido tomando mucha relevancia porque obviamente hay mucho desierto en la manera de describir esto. Creo que incluso el síndrome como tal ni siquiera está apoyado por datos científicos o por alguna metodología científica que eventualmente lo hagan ser considerado como tal. ¿Y la palabra en español existe? Sé que en inglés sí, por supuesto, Sí, alienación. existe e incluso se ha popularizado, y se ha popularizado sobre todo en el ámbito jurídico. Tiene muchos años que esto ya se conoce y se difunde, se analiza. Supongo que también la parte de la psicología y de la psiquiatría ha trabajado mucho con esto, ¿no? Incluso no sé si, me parece que han abordado aquí en el programa este mismo tema, pero desde ese ámbito. Y es muy interesante también analizarlo desde el aspecto jurídico, porque es algo que efectivamente se da. Probablemente la ciencia no lo recoja como un síndrome de manera oficial, pero sin duda esto es algo que le pone nombre y apellido a una conducta que sí sucede en muchas ocasiones, no siempre. Se le asocia mucho con el divorcio, con la separación, por ejemplo, de progenitores. Es cierto, por supuesto, ese es el núcleo, ese es el lugar, ese es el nicho en donde perfectamente va a florecer este tipo de conductas o el síndrome, pero no necesariamente siempre pasa. ¿Qué es la alienación parental? Trata de describir esa conducta que en ocasiones se da de un progenitor hacia el hijo, curiosamente no es hacia el otro progenitor, es hacia un hijo para contaminarlo, para tergiversar su mente, para de alguna manera manipular su estado de ánimo, su salud mental contra el otro progenitor, contra el que tiene alguna situación de enfrentamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces empieza a hacer lo posible para separar al hijo del otro progenitor, compartirle ciertos elementos prejuiciosos en muchas ocasiones, ciertos adjetivos calificativos, para entonces hacer una distancia entre el otro progenitor y el hijo. Es el típico caso en el cual se usa a los hijos como armas, por ejemplo, para estar solventando una batalla personal contra una pareja o expareja, ¿no? Y entonces, bueno, sí, por supuesto. Yo creo que son dos cosas que podríamos distinguir, me imagino, ¿no? Esta es una opinión personal. Una es esta que tú mencionas cuando utilizamos a los hijos como armas, que los utilizamos como recursos para dañar a nuestra pareja, pero otra es cuando queremos reprogramar a nuestros hijos para restarle afecto hacia la otra persona, para que se conviertan en sus enemigos, para que los vean como nosotros lo vemos a la pareja, ¿no? Claro, y de hecho es muy interesante como lo dice, y el problema es que no hay una línea muy clara en dónde se está haciendo una cosa y en dónde se está haciendo la otra. Exacto. O sea, cuando nosotros empezamos a compartir las ideas que nosotros tenemos y se las empezamos a infundir de manera repetida a los hijos, como tú dices, lo estamos reprogramando. Cuando hacemos una conducta o le compartimos información de manera constante contra el otro progenitor, el hijo no tiene muchos elementos para poder tener un juicio de valor.
y para poder, bajo su criterio, determinar quién tiene la razón o no, cuando solamente está escuchando una de las partes y cuando solamente puede asentir lo que esa parte le está diciendo, le está compartiendo, ¿no? Cuando ve las frustraciones, cuando ve ese estado de ánimo, cuando ve esa inconformidad de su mamá o de su papá con quien vive y que le está constantemente compartiendo eso, pues el hijo no hace más que frustrarse y más que de repente empezar a ser empático con el padre, con quien considera que tal vez tiene la razón. O con quién pasa más tiempo. Exacto, con quien pasa más tiempo, y entonces de verdad empieza a construirse una distancia con el otro, para distancia física o a veces distancia emocional y en otras ocasiones incluso rencor hacia el otro padre. Bueno, esta es la separación emocional, se forza esta separación emocional que trata de describir este llamado síndrome de alienación parental. Eso ya en algunos países, en México, incluso en algunos estados, ha sido tipificado, ha sido puesto en la ley por la vía civil y por la vía penal, porque se le considera una especie de violencia familiar. El que tú hagas eso contra un hijo, que le causes esa afectación, ese estrés emocional al hijo, se entiende como una violencia intrafamiliar, una violencia familiar. Entonces es perseguida, es identificada y perseguida por el ámbito penal y también por el ámbito civil. Se ha establecido, sobre todo en legislaciones muy avanzadas, como en el Distrito Federal, por ejemplo, que puede ser consecuencia de pérdida de la patria potestad, ¿no? Si tú haces eso contra el hijo, que quien lo hace no entiende que es contra el hijo, pero en realidad es contra él, bueno, si tú lo haces, puedes ser causa y puedes ser sujeto tú a perder la patria potestad y a que esa patria potestad la retome el otro padre, si está en condiciones de, si es que el hijo no está suficientemente separado, suficientemente confrontado emocionalmente con aquel otro padre, porque si no sería incluso traumático Claro. quitárselo a uno para entregárselo al otro con quien no tiene ninguna empatía y ninguna gana de convivir, ¿no? Entonces, bajo una valoración previa se determina si puede estar con el otro o si debe de estar con alguien más, en lo que se retoma cierta naturalidad para la convivencia con aquel padre alienado, no el alienador, por ejemplo. Bueno, y términos nuevos difíciles de pronunciar también. Sí, ¿verdad? complicados. Oye, Oscar, pues esto suena muy bonito. La verdad es que ahora que lo platicamos es un problema muy identificado, claramente identificado. Es algo que sucede, sin duda. Sin embargo, me parece que es un lujo al cual todavía no podríamos aspirar con certeza, ¿no? Y me refiero a esto. Requeriría de ser muy puntuales en el análisis, en la evaluación y en la dictaminación por parte de nuestro cuerpo jurídico. ¿Estamos capacitados para eso? ¿Conoces algunos casos que ya se hayan llevado a la corte y que haya determinado el juez, pues aquí se le quita la patria potestad porque ya se demostró que este padre está afectando al hijo con este tipo de conducta alienatoria? En la práctica personal, no. Conozco yo en mi práctica muchos casos de pérdida de la patria potestad, por ejemplo. Yo he representado muchos casos de este tema, pero no por esta causa, por ejemplo. Efectivamente, como tú dices, es difícil identificar que eso sucede y probarlo además en juicio. Por supuesto. Porque es muy diferente que eso suceda dentro de cuatro paredes y que se sepa que incluso por sentido común la gente que está alrededor lo puede identificar, o sea, puede darse cuenta cómo uno de los progenitores está intencionalmente compartiendo información prejuiciosa, pero que eso tú lo puedas llevar a un juzgado y lo puedas demostrar a través de análisis psicológicos, etcétera, es complejo, es delicado y además es tardado, no es sencillo, ¿no? Entonces, efectivamente, esto es un reto para las autoridades judiciales, que obviamente deben de hacer todo lo posible por cuidar el interés superior del menor. Eso es lo que nos interesa como sociedad, como Estado y sobre todo al Poder Judicial federal y local, es lo que le interesa por encima de cualquier cosa. El interés superior del niño, que el niño no esté afectado emocionalmente por ninguna de estas circunstancias que se dan, ¿no? Y el juzgado tendría que hacer y deshacer, porque por demostrar si esto está pasando, demostrar pruebas tangibles para efectivamente actuar en consecuencia. Pues muy bien, Oscar. Lo bueno es conocer y saber que existe la ley y cómo funciona.
De ahí llevarlo a la implementación en un caso que te esté sucediendo a ti como ciudadano, bueno, ya implicaría que te asesores, ¿no? De cuáles son los recursos de los que tienes que echar mano, ¿no? Pero para eso estamos, Óscar, gente como nosotros y como tú que nos das tu tiempo para orientar a nuestro teleauditorio. Por cierto, ¿por qué no nos das tus números de contacto, por Con favor? mucho gusto, Javier, y yo encantado, por cierto, es el 324-5258, 324-5258, ese es el número de nuestra oficina, que es Díaz Gómez Abogados. Estamos para servirles. Nuestras primeras consultas, por cierto, no tienen ningún costo. Nos pueden llamar y con mucho gusto les damos una cita y los atendemos. Tenemos también nuestra página de Facebook, Díaz Gómez Abogados. Ahí pueden encontrar bastante información de nosotros. Por si gustan contactarnos, bueno, pues estamos para servirles. Muchísimas gracias, Javier, otra vez. Un placer, Óscar, abogado Óscar. Gracias por estar con nosotros, Óscar Díaz. Bueno, antes de ir a la pausa, quiero yo recordarles que vamos a tener más adelante, no se mueva, la oportunidad de poner a prueba nuestros conocimientos como mexicanos. ¿Qué tanto sabemos del lábaro patrio? ¿Qué tanto sabemos? Hoy se festeja, hoy se conmemora. Bueno, pues, ¿quién fue precisamente quien determinó que el 24 de febrero fuera Día de la Bandera? Cosas como estas y más adelante, no se mueva.